Libro de los Reyes, capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24 dice: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y mandó el rey de Asiria, y el rey de Asiria mandó diciendo: Llevad allí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban su dios en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech. Quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Mi Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a comunicar estas verdades, que tu Espíritu Santo, mi Dios, ponga en nuestros corazones la exhortación, salgamos transformados, renovados en nuestro entendimiento. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos, hermano, las razones por las cuales el reino de Samaria cayó. ¿Cuál era el reino de Samaria? Hay que recordar que Israel se dividió. El reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur seguía siendo gobernado por descendientes directos del rey David, conforme a la promesa de Dios. El reino del sur, también que es conocido como el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero el reino del norte fue gobernado por una serie de reyes que no eran descendientes de David. Llegaban al trono a veces por conspiraciones, llegaban al trono, hermanos, por X causa. No fueron de una línea directa de una familia, sino fueron varias dinastías que se fueron sucediendo. El reino del norte se caracterizó por estar sumido en la idolatría. Y por esta razón, Dios permitió que el reino del norte, cuya capital era Samaria, fuera conquistada por el rey asirio. Cuando cayó Samaria, el rey de Asiria llevó cautivos a muchos israelitas y los repartió en diversas partes del imperio asirio. Hay que recordar que esa era una práctica común en los antiguos imperios. Conquistaban un reino, llevaban cautivos a los nativos de ese reino, los llevaban a otra parte y traían gente de otros países que habían conquistado, los traían y hacían ocupar ese nuevo territorio. ¿Me está siguiendo? Era una táctica, hermanos, para evitar rebeliones y para de una manera, hermanos, que se fomentara la lealtad al imperio gobernante. Entonces aquí vemos, hermano, ya en nuestra predicación de hoy, que el rey de Asiria, al desocupar el territorio de Israel, de los nativos israelitas, trajo de otras partes del imperio a personas de otras naciones. El versículo 24 nos dice que trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Israel, que es Samaria.
¿Qué sucede? Hermano, como ellos no tenían temor de Dios, dice aquí la Biblia que Dios envió leones que los mataban. Los leones, hermano, a veces es un reflejo, hermano, del juicio de Dios. Dios estaba juzgando a esas personas que no pertenecían a esa tierra. Hay que recordar, hermano, que esa tierra Dios se la había dado en promesa a los hijos de Israel. ¿Estamos de acuerdo? No se nos olvide eso. Un territorio que Dios les dio a los israelitas como promesa que le había hecho a Abraham. Entonces todos los israelitas eran descendientes de Abraham y les había dado esa tierra en promesa. Claro, ellos por su infidelidad a Dios, por su rebelión a Dios, Dios los juzgó. Fueron conquistados y fueron llevados a otras partes. Pero eso no significaba que Dios había abandonado a su tierra. Entonces al llegar gente extranjera que no tenía temor de Dios, Dios les enviaba leones para matarlos. ¿Qué hicieron, hermano? Entonces, la gente que decía, no, ves que la gente que llega pues no tiene temor del Dios de aquí, que es Jehová. Entonces, hermano, dice el versículo 27, fíjese, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad a algunos de los sacerdotes, eh, algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Qué nos dice ahí? Y vino uno, el versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. De los sacerdotes cautivos regresaron a uno. Y sí les enseñó, hermano, la ley de Dios. Pero ve, hermano, lo que sucedió. Estaba repitiendo la lectura, versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y aquí nos da una lista del 30 y 31, la lista de los dioses que habían traído de sus tierras. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote en los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. El 33 es la esencia del mensaje de hoy. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí, hermano, se formó un sincretismo. Sincretismo es una palabra, hermanos, que define cuando se trata de fusionar diferentes doctrinas religiosas en una sola práctica religiosa. Esto es, diversas creencias, diversas religiones se amalgaman formando una religión con elementos de diferentes religiones, también tomando en cuenta ciertos rasgos culturales y tradicionales. Eso, hermano, es un sincretismo. Les voy a poner un ejemplo conocido de todos. Yo digo que sincretismo es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene elementos cristianos, amén, tiene elementos judíos y tiene elementos paganos. Ay, pastor, ¿dónde está eso? Bueno, hablan de Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, hermano, ¿verdad? Que Él vino a morir por nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario. Eso es cristianismo. Pero, hermano, tienen elementos judíos. ¿Cuáles son los elementos judíos? Que ellos, hermano, todavía tienen sacerdotes. ¿Sí? Cuando Cristo vino, hermanos, eliminó el sacerdocio, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Verdad? Es un elemento judío. Otro elemento judío que como tienen sacerdotes, también ellos usan ciertas vestiduras sagradas. Y usted sabe, el cura tiene que vestirse de una forma y cuando ofrece la misa, pues se viste de otra forma. Se me va el nombre de los ropajes que utiliza, ¿verdad? Usted sabe, aparte de su sotana negra, se pone un manto blanco y una tiara, bueno, un montón de cosas. Esos son elementos judíos. Elementos paganos, ¿cuáles son? Pues, hermano, el catálogo de dioses que tienen. Ellos les denominan santos, pero al final, hermano, la Biblia los denomina como dioses falsos. Usted sabe, ¿verdad? Ellos dicen, cuando uno les testifica, no, que el único que murió por nuestros pecados es Jesús, y en otro nombre no hay salvación dada a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre
de Jesús. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué dicen los católicos? Ajá, pero ahí en tu librito no habla de la Virgencita. ¿Sí has escuchado esa palabra? Dice, no, también la Virgencita, pues ella también, ella intercede por nosotros. Cuando la Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No, pero Jesús es la madre de Dios. Y usted, perdón, María es la madre de Dios. Y a veces en algunas pinturas o figuras católicas dibujan a la Virgen cargando al niño. ¿Sí lo ha visto? Y hermano, eso es un elemento de la religión babilónica. Ellos creían, hermano, en ciertos dioses, se me van los nombres, el dios Tamuz y no sé qué dios, hermanos, que eran marido y mujer, pero que también, hermano, la figura religiosa de dama era también madre del dios. O sea, ¿sí me está escuchando, hermano? Era un total incesto y una total abominación. Eh, ellos dicen que son santos, pero por ejemplo sacan, ¿no? Que San Martín de Porres. San Martín de Porres es patrón de qué? De las mascotas. No sé si usted sabe eso. San Martín de Porres, que es el santo de las mascotas. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es el patrón de los casos desesperados. ¿Sí ha escuchado esa expresión? Que San José, el padre del Señor Jesús, es el patrón de los carpinteros. ¿Sí? Que el patrón de los viajes, el patrón de la agricultura, hermano. Entonces, hermano, están incurriendo en las mismas prácticas idolátricas cuando había ciertos dioses, que el dios de la agricultura, el dios de la tierra, como aquí en México, hermano, tenemos el dios de la lluvia, bueno, teníamos, ¿verdad? Que el dios Tlaloc, que el dios de la lluvia, que el dios del viento, el dios de la guerra. Pero, hermano, en la religión católica ya no les llaman dioses, ya son santos, ¿verdad? San Judas, San Marcos, San no sé quién, que la Virgen de Juquila, que la Virgen de Acahuato. Bueno, Acahuato era una virgen de allá donde yo nací, que era también muy venerada. Hermano, la religión católica es una amalgama de elementos cristianos, judíos y paganos. Eso, hermano, es sincretismo. Entonces aquí vemos, hermano, que se hizo un sincretismo en la tierra de Israel. Trajeron un sacerdote del Dios verdadero, les enseñó a temer a Dios. Pero ellos, hermano, nos dice allí la Biblia que, hermanos, seguían adorando a sus dioses de las tierras de origen. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron una amalgama del culto al Dios verdadero mezclado con las tradiciones de sus dioses de origen. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hay que entender una sola cosa. Veamos Juan, capítulo 15. Juan, perdón, 14. Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué nos dice la siguiente frase? Y haremos morada con él. Esto nos enseña, hermano, que cuando una persona escucha el Evangelio y una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen, ¿qué? A morar dentro del creyente. Esa es una realidad. El Espíritu Santo vendrá y hace morada en nosotros. En pocas palabras, Dios está morando en el corazón del creyente. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, Dios ya mora en el corazón del creyente. Ya está ocupado por Dios. Ahora, no podemos negar que tenemos un pasado. Los que ya fuimos salvos siendo mayores, ya haber vivido varios años y, hermano, haber estado en el mundo y en diversas, hermano, actitudes pecaminosas, hermano, traemos cosas del pasado, hermano, que una vez ya siendo cristianos no debemos permitirnos en nuestra vida. ¿Sí está siguiendo a dónde voy? ¿Sí está entendiendo a dónde voy?
Israel era tierra de Dios, estaba ocupada por pueblo de Dios, pero fueron erradicados. Entonces, en un esfuerzo por ocupar la tierra, trajeron gente de otras naciones. Les trajeron un sacerdote que les enseñara el culto al Dios verdadero. Pero la gente aprendió la ley de Dios, pero también seguía adorando a sus antiguos dioses. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un sincretismo. Hicieron una amalgama del culto verdadero a Dios y del culto a sus dioses antiguos. Estoy enseñando aquí, hermano, que un creyente, hermano, ya es morada del Espíritu Santo. Usted sabe, hay un texto que nos dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ya no debe de haber lugar para cosas que traigamos del pasado. Dice allí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido, ya lo tenemos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Una persona vive su vida en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios. Dice conocer a Dios, hermano, pero vive ajeno a la vida de Dios. En un momento, por la gracia y misericordia de Dios, su entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le convence de pecado, le convence de justicia, que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Le convence de juicio. ¿Qué significa? Que entiende que por su pecado merece el castigo de Dios. ¿En dónde? En el infierno. Pero al ser convencido por el Espíritu Santo, esta persona se arrepiente de sus pecados. Y es cuando la Biblia dice, cuando nace de nuevo. Estaban muertos en delitos y pecados, pero hermano, es nacido de nuevo en el nacimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Entonces, ¿qué dice? Ya las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Eso tiene que quedar atrás. Ahora las cosas son hechas nuevas. Tiene que aprender a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es el discipulado. Por eso, hermano, es el congregarnos, para aprender de la palabra de Dios y aprender esa nueva vida de Cristo. Y haciendo morir la carne, hermanos, tiene que dejar atrás todas aquellas antiguas prácticas. Pero ¿qué pasó en el Israel, en Samaria, en el pasaje que estamos leyendo? Temían a Dios, pero seguían ¿qué? Practicando su antigua religión. Y se nos está dando nombres de diferentes regiones del imperio asirio y se nos están dando nombres de diferentes dioses de esos lugares de origen. Y eso, hermano, no debe de suceder. Dice allí en Efesios, capítulo 5. Efesios, perdón, es el 4. Efesios 4, versículo 27. Efesios, capítulo 4, versículo 27. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. Hermano, esa tierra Dios se la había dado porque le había hecho una promesa a Abraham que se le iba a dar a su descendencia. Pero los israelitas desobedecieron a Dios, fueron rebeldes a Dios. Y hermano, Dios tuvo que castigar al reino del norte, a Samaria. Y ellos fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Hermano, el diablo no puede quitarte las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Pero el diablo con sus artimañas y con sus estrategias va a provocar que tú caigas en tentación, que tú caigas en pecado, para que venga sobre ti la disciplina de Dios, el castigo de Dios. El diablo, hermano, usted sabe que el Señor Jesús dice, el enemigo solo viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir.
El diablo te quiere robar el gozo. ¿Qué pasó con Israel? Israel con su rebeldía le dio lugar al diablo. ¿Me estás siguiendo? Y vino el castigo de él. Nosotros como creyentes, la Biblia nos exhorta, no le des lugar al diablo. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo no te puede quitar la salvación. El diablo no te puede quitar esa promesa de la vida eterna. Pero el diablo quiere cristianos derrotados, cristianos desanimados, cristianos que sean disciplinados por la justicia de Dios. El diablo quiere, hermano, que haya cristianos que sucumban ante sus tentaciones, que no estén animados, que no estén gozosos. Y aquí la Biblia dice, no le des lugar, ¿qué? Al diablo, porque como decía una hermana antes, ¿verdad? Tantito le das un lugar, hermano, una grieta, una fisura, y el diablo entra, hermano, y hace un socavón. A ver, hermanos, ¿qué pasó en esos tiempos? Trajeron gente de otras regiones, y ellos, hermano, no querían adorar verdaderamente a Dios. Ellos querían aprender de Dios porque no querían que los leones que leímos los siguieran, ¿qué? Matando. Entonces, hermano, vino un sacerdote, les enseñó la ley de Dios, pero ellos seguían, ¿qué? Adorando a sus antiguos dioses. Y hermano, así sucede a veces con cristianos, que a veces se convierten a Dios, pero todavía siguen trayendo actitudes, conductas, supersticiones y a veces hasta mañas, y me voy a incluir que teníamos cuando éramos inconversos. Es interesante la lista que la Biblia nos da de aquellos dioses antiguos. En segundo libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 30. Dice, los de Babilonia hicieron ¿a quién? A Sucot Benot. Hermano, algo del lenguaje original de la palabra Sucot Benot sugiere que eran las hijas del altar. Se cree, se supone, hermano, que era una costumbre muy antigua en Babilonia. Hay menores de edad aquí. Bueno, ¿qué edad tiene? Sí, usted, Héctor, mire, ¿qué edad tiene? ¿Quién es el más chico? ¿Cuántos tiene? 14. Bueno, voy a ser discreto con lo que voy a enseñar. Pero hermano, ahora los chamacos de allá, ya no los, ya más bien los van a enseñar a nosotros. Bueno, en Babilonia había un cierto tipo de prostitución religiosa. ¿Qué era esta prostitución religiosa? Que cierto tiempo las muchachas, en su ofrenda a su Dios, había un templo donde las muchachas iban y se ofrecían como prostitutas. Entonces, venía un hombre y solicitaba los servicios de esa muchacha y él daba una ofrenda monetaria a ese Dios. Entonces esta muchacha accedía a ir con este hombre para prestar sus servicios y el dinero se recaudaba para el templo y para ese Dios falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, se cree que era un cierto tipo de un culto donde se ofrecían prácticas inmorales sexuales. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿qué estoy enseñando con esto? Que a veces, hermano, traemos costumbres del pasado, costumbres de cuando no éramos cristianos. Y hermano, a veces los cristianos decimos que adoramos a Dios, pero aún en nuestros corazones tenemos ciertos ídolos. ¿Qué son ídolos? Todo aquello que anteponemos delante de Dios y hermano, todo aquello que nuestro corazón ocupa el primer lugar. Y el primer lugar, hermano, solo le corresponde y lo merece ¿quién? Dios. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero a veces, hermano, las lujurias, los deseos inmorales, hermano, se convierten en un Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Que nos dice ahí versículo, ¿qué les dije? Versículo 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron ¿a quién? A Nergal. Y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac. Y los de Sefarbaín quemaban, hermano, vea,
sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. ¿Sí? 33. Temían a Jehová y honraban ¿quién? A sus dioses. ¿Qué dioses, hermano, a veces los cristianos quieren? Veamos Mateo. Veamos Mateo, por favor. Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará ¿a quién? Al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí se tradujo las riquezas, hermano, pero aquí en el lenguaje original se mencionaba el nombre de un dios griego que era el dios de las riquezas. Entonces, hermano, a veces hay cristianos que su Dios es el dinero, que su Dios son las cosas materiales. Ay, pastor, ¿a usted no le gusta el dinero? Hermano, sí nos gusta el dinero, lo necesitamos. El dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. A ver, hermanos, y yo creo que todos queremos ganar más, ¿o a poco no? ¿O está usted conforme con su salario, con lo que saca o con lo que gana? No, queremos más, ¿verdad? ¿Queremos más para qué? Pues para vivir mejor, para comer mejor, para adquirir más cosas, para hacer más, para ayudar más. El asunto es que estriba que a veces, hermano, hay gente que hace del dinero su Dios. Y su prioridad es su Dios. Y sus esfuerzos, hermano, es para el dinero. Su tiempo y su esfuerzo y su interés está en el dinero. ¿Qué nos dice allí primera de Timoteo? Capítulo 6. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Estamos allí? Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué nos dice? 6:10, 6:9. Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿El dinero es malo? No, el dinero es útil. La Biblia nos dice que hasta el Señor Jesús recibió ofrendas. Amén. El Señor Jesús un momento hizo, hermano, que un pez, hermano Pedro, encontrara en la boca del pez unas monedas para pagar sus impuestos. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Y llega un momento que el dinero se nos convierte en un ídolo. ¿Qué significa? Que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, el cual le corresponde a Dios. Y a veces, hermano, por quererse enriquecerse, la Biblia dice que caen en tentación y lazo. ¿Qué a veces la gente hace por dinero? Roba, ¿verdad? Venden droga, ¿verdad? Dinero fácil, ¿verdad? Estafan, hacen tranza, hacen fraudes, ¿verdad? Engañan. Muy frecuente, ¿verdad? Lo que se nos dice ahora en la sociedad, eh, eh, delincuentes de cuello blanco. ¿Quiénes son esos? Pues los grandes empresarios, ¿verdad? Que por medio de estrategias y cosas así, pues hacen fraudes, ¿verdad? Y ellos sí se van a lo grande, ¿verdad? Aquí, raterillos de aquí de la colonia, ¿verdad? Que andan robando celulares por 100, 200 pesos, hermano. Esa gente se van a los millones. Porque, hermano, han hecho del dinero su Dios. Y caen que en tentación, en lazo. Dicen aquí roban, venden droga, hacen tranza, hacen todos los medios posibles, no les importa otra cosa, ni la ética, ni la moral, con tal de conseguir ¿qué? Dinero. ¿Sí? Y hermano, a veces hay cristianos que caen en ese peligro, que caen en ese error. Hermano, hay cristianos, es lo que me dicen, hermano, yo no sé por qué lo dicen. Es que pastor no voy a ir el domingo, ¿por qué? Es que voy a trabajar. ¿Trabajar? Y la Biblia dice, y lo he enseñado, Dios le dijo a los israelitas, tienes 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día dedícaselo a Dios. Ahora, no estamos obligados a guardar un día para Dios,
Pero hermanos, sí estamos obligados a dedicarle tiempo a Dios. Amén, hermano. Y no es válido que un cristiano diga, es que no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Y luego, ay, hermano, de veras hay gente que dice, y es que si no trabajo, no como. Le voy a decir esto, hermano. Yo conozco gente con ingresos aproximadamente de 10,000, 12,000 pesos mensuales. No es que yo he hecho el cálculo, pero más o menos, hermano, algo que no se puede ocultar, usted sabe, el dinero y el amor no se pueden ocultar, ¿verdad? Dicen, ay, pastor, es que no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Si no trabajo, no como. Y les he dicho, ¿a poco? Porque faltes a tu trabajo el domingo, te vas a quedar sin comer. ¿Y sabe qué? No es que se queden sin comer. Lo que pasa, hermano, que hay mucha gente que cree que al venir a la iglesia están perdiendo tiempo y están perdiendo dinero. Amén, hermano. Entonces, hermano, no solamente pasó en el antiguo Israel, hay gente que dice que teme a Dios, pero sigue honrando a sus dioses. ¿Cuál es uno de sus dioses? El dinero. Las cosas materiales. Ahí mismo, hermano, vámonos a la siguiente carta, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de qué? De sí mismos. ¿Cómo se llama eso, hermano? Amarse a sí mismo. ¿Cómo se llama? Egoísmo. Egoísta. Amén, hermano. Que solamente, ¿verdad? Decimos yo, después yo y al último yo. Y a veces, hermano, él mismo se convierte en su propio ídolo. Y no ama a Dios. No ama a Dios y no obedece a Dios. Dios no está en primer lugar. Él busca su comodidad, busca solucionar sus problemas. Son primero sus prioridades, sus problemas, sus asuntos. Y después está ¿qué? Dios. Y eso, hermano, eso es el humanismo que viene de los incrédulos. ¿No he escuchado eso? Ámate a ti mismo. ¿No he escuchado esas nuevas filosofías? Tú debes de trabajar por tu felicidad. Tú debes de trabajar por tus planes, tus metas, tus proyectos. ¿No he escuchado eso, hermano, en redes sociales? Al que debes de importar eres tú. Nadie va a buscar tu felicidad. Tú tienes que perseguir tu felicidad. ¿No he escuchado eso? Cuando el Señor Jesús nos enseña, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la guardará. Pero aquel que ama su vida más que a mí, la perderá. Más o menos así dice. ¿Sí me está escuchando? Entonces hay gente que se hace de sí misma su propio Dios. Y es lo que el mundo moderno promueve. Que el que te debe de importar más a ti eres tú mismo. Que tú debes de luchar por tus sueños, por tus metas. Que nadie se debe de interponer en tus proyectos. Que nadie se debe de interponer en tu felicidad. Tú eres el más importante para ti en el universo. Me parece que estoy escuchando esos videos. Ahí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Versículos 4. Traidores, impetuosos, infatuados. ¿Qué dice? Amadores de los deleites más que de Dios. Hay gente, hermano, que los placeres son más importantes para ellos que tener dominio propio. ¿Qué son deleites? Todo aquello, hermano, que nos produce placer. Hermano, si fueran gentes incrédulas, hermano, algo que les produce placer es el vicio, es la droga. Amén, hermano. Aunque son placeres engañosos. Por un momento nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, pero usted sabe, hermano, que todo vicio, que toda sustancia alcohólica, droga, nos destruye. Amén, hermano. Perdemos el sentido, perdemos el buen juicio. Ahora, hermano, preguntará usted, ¿habrá hermanos que se emborrachen? ¿Habrá hermanos que fuman? Que se dicen hermanos.
Sí los hay, hermano. Sí los hay. No sé si los pastores no se dan cuenta o no son severos en sus predicaciones, pero yo supe, hermano, de una iglesia, y yo lo llegué a ver a este hermano, que este hermano pasaba a hacer la lectura bíblica, la lectura congregacional. Hermanos, le daba el pastor el pase. Pase fulano de tal, pase hermano, diríjanos en la lectura. Y pasaba este hermano y dice, hermanos, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en tal capítulo. Ya empezaban a leer los versículos. Gloria a Dios por su palabra. Y ya. Hermano, esta persona fumaba o fuma. Yo lo llegué a ver. Lo alcancé, iba en su bicicleta, él. No sé si yo iba en la moto, en el carro. Ahí va fulano de tal. Hermano. Ya había escuchado cosas, pero no lo creía. Ya cuando lo emparejo, hermano, ahí va, en la bicicleta. Hermano, me dio más vergüenza a mí. A mí me dio más vergüenza que él. Sí me dije, ¿cómo es posible que viene a la iglesia, que pasa al frente, y ya cuando sale de la iglesia se echa su cigarrito? Hay gente, hermanos, que inclusive toma. ¿Qué está sucediendo? En lugar de tener temor a Dios y amar más a Dios, aman ¿qué? Sus propios deleites. Ahora, pastor, pero bueno, no me gusta a mí la Coca-Cola. Eso no es ningún vicio. Hermano, algo que hemos aprendido que nuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermano, es como una casa que tenemos que cuidar. Yo creo que todos tienen su propia casa, ¿verdad? O algunos rentan, ¿verdad? El hermano renta, ¿verdad? Ok. Claro, su propia casa usted la cuida. ¿Sí me está escuchando? Si ve a alguien que lo está grafiteando, oye, pues ¿qué pasó, verdad? A los niños los enseña, oye, no estés rayando la pared. ¿Sí me está escuchando? Más si la casa es rentada o prestada, pues por mayor razón la cuidan, ¿verdad? Les exigen, ¿verdad? Hasta les piden un depósito para pagar los agravios que llegue usted a hacer a la casa. Hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es un cuerpo que Dios nos presta para vivir y para cumplir su obra. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Hermano, si yo, así, pastor, pues yo no, y a veces lo decimos, pues ya sabe que no puedo dejar mi vicio, ¿verdad? La Coca-Cola, ¿verdad? Y se avienta usted diario sus, ¿verdad? La coca de 3 litros, pastor, pues no tiene nada de malo. En sí la Coca-Cola, pues no es vicio, no es una droga. Pero hermano, si usted diario se toma su Coca-Cola de 3 litros, ¿qué le va a pasar después? Está dañando a su cuerpo, hermano. Y hermano, yo tengo una tienda, hermano. Yo veo gente como es viciosa al refresco. A veces hasta en un día se compran 2 refrescos de 3 litros. Hasta a mí a mí me gusta la Coca-Cola, pero me cuido, pero digo, ay Dios, qué tanto. A ver, hermanos, la Biblia nos dice que también debemos de tener dominio propio. Porque uno puede decir, pues no tiene nada de malo, pastor. No tiene nada de malo, la Coca-Cola no es droga, no es alcohol. Pero hermano, se llega a convertir en un vicio. Y hermano, ¿cuáles son las características de un vicio? Número 1, el vicio cuesta. El vicio es caro. Tú para fomentar tu vicio necesitas dinero. Y gastas dinero que a veces no tenemos. Esa es la característica de un vicio. Bueno, yo la saqué. Son mis conclusiones que saqué. ¿Cuál es la segunda característica de un vicio? Que es adictivo. Empiezas de a poquito y después ¿qué? Más y más. Y llega un momento que ya no tienes control. 3. Es rápido, ¿verdad? Un vicio es dañino y perjudicial. Daña tu economía y daña tu salud. Sin decir que daña tus relaciones familiares. Puede ser un alimento, puede ser un hábito. Hay gente, hermanos, yo he conocido hermanas, ¿verdad? Que me han dicho que el vicio de su esposo es el trabajo.
¿El trabajo se llega a ser un vicio? ¿Se llega a ser un vicio el trabajo? Sí, hermano, sí, sí. Hermano, no sé yo, a mí no me gusta andar en la calle. Salgo porque tengo cosas que hacer, ¿verdad? Y gracias a Dios tengo el trabajo en la casa, ¿verdad? Y yo llego y ya estoy ahí con mi esposa, me gusta estar con ella y todo eso, ahí estar conviviendo, practicando, estar con ella. Pero a veces veo a la gente, hermano, que está en el trabajo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en seguridad privada, a veces nos hacían doblar turno. O sea, ya estábamos 24 horas y querían que nos quedáramos otras 24 horas para cubrir el turno del ausente, el hermano al saber de esto. Y luego a veces ya al otro día, el tercer día era nuestro turno. Entonces, hermano, yo te quedabas 72 horas allí en el servicio. Y luego de malo no llegaba el turno y te estaban diciendo los jefes, pues quédate otra vez. Y yo me acuerdo que había un compañero, no, yo me voy a mi casa, a mí sí me quieren en mi casa. Era el dicho que teníamos, a mí sí me quieren en mi casa. ¿Qué quería decir? Que hay gente que no les gusta estar en su casa. ¿Les gusta estar en dónde? En el trabajo. O sea, va a decir, pastor, pues ¿qué tiene de malo? El trabajo es noble. Sí, hermano. Pero ¿qué nos dice? Ya tiene, son amadores de los deleites más que de Dios. Amén, hermano. Les voy a cambiar porque ya no les gustó esto, ¿verdad? Dice otro, hermano, en nuestro estudio, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 31. Y espero no meterme en problemas aquí, pero se los tengo que decir. Versículo 31 dice, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefabaí quemaban sus hijos, ¿en dónde? En el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaí. Era una variante, hermano, del culto al dios Moloch. Al dios Moloch, hermano, el culto consistía en que uno ofrecía su primogénito a su propio hijo, quemándolo en el fuego para este dios. Ahora en estos tiempos diría usted, pastor, eso es impensable. Pero hermano, la Biblia dice que sacrificaban a los demonios a sus hijos. Ahora en nuestros tiempos, hermano, usted no está llevando a sus hijos ante un ídolo, ante una imagen. Pero hermano, déjeme decirle esto, ¿verdad? Y más, ¿quién tiene hijos pequeños todavía? Allá el hermano, acá no, ya están grandes. ¿Verdad? Acá, el hermano, pues todavía están muchachos, ¿no? Están muchachos. ¿Verdad? Ok, bueno. Pero hermano, cuando un padre, una madre no le ponen atención a sus hijos, ¿sí? Si usted nos los está enseñando el temor a Dios, hermano, alguien les va a enseñar otro camino. Si desde el hogar no le ponen las bases del temor a Dios, cuando están chiquitos, y yo le he visto, hermano, dirá, pastor, usted no tiene hijos, hermano, pero yo tengo en el ministerio 24 años. Hermano, yo he visto ya niños que fueron niños en mi clase, cuando yo fui maestro de culto infantil. Ahora, hermano, ya los veo grandes, ya unos ya son padres, ¿verdad? Hermano, si no les ponen las bases del temor a Dios, hermano, esos niños crecen y otro se va a hacer cargo de ellos. Yo he visto muchas veces, y espero no meterme en problemas, no sé por qué ahora los padres no les tienen tiempo a los hijos. Y hermano, les compran un celular, les compran una tableta a los chamacos para que se entretengan. Yo estoy convencido, hermano, estoy convencido. Y si Dios me da esa bendición, hermano, pero yo a mis hijos, si todavía en ese tiempo, si no avanza mal la tecnología, hermano, no darles un celular, una tableta, ya hasta que sean mayores de edad, o por lo menos sus 15, 16 años, y con ciertas reglas. Amén, hermano. Esos aparatos son peligrosos para nosotros los adultos. Son adictivos, ¿verdad? Uno dice, no, pues no estoy viendo cosas malas, hermano, pero si te avientas 2 horas en las redes sociales, amén, hermanos, hay una aplicación TikTok, ¿sí la conoce? Sí, la conoce. Usted sabe que son videos cortos y de todo. Y usted le da, y le da, y le da, y le da, y se puede pasar horas allí.
Algo curioso que tienen las redes sociales, me les va a dar risa, pero me pasó a mí. Ya se me quitó un dolor que yo tenía acá, que era osteopedia, que es previo a la osteoporosis. Yo fui, me hicieron una densiometría ósea, que es la densidad de los huesos, y me dijeron, usted tiene osteopedia, ¿qué es? Es un previo a la osteoporosis, es un pequeño desgaste del hueso. Tráteselo, si no va a pasar a osteoporosis. Bueno, me hice el tratamiento, pero mientras tanto me dolía aquí en un punto, en el glúteo, me dolía ahí donde encaja la cadera con el fémur, me dolía, y tomaba pastillas y no se me quitaba, y a veces allí en la casa hasta compramos un sillón reclinable, hermano, para buscar la forma en que yo me acomodara, porque llegaba un momento que era molesto, el dolor continuo. Y luego, pues bueno, le decía a mi esposa, me voy a acostar un rato, no aguanto, no aguanto. Ya me acostaba y me ponía a ver el celular. Por esas fechas descargué TikTok y me ponía a ver TikTok. ¿Y sabe qué me di cuenta? Se me olvidaba el dolor. Se me quitaba el dolor. Hermano, en serio. Dije, oye, no me está doliendo. Y, hermano, ya estaba media hora. Oh, ya no me está doliendo el tiempo. Ahora, se me curó el dolor, no por la aplicación, sino porque vigilé mi alimentación y llevé un tratamiento. El punto que estoy enseñando, hermano, que las redes sociales son peligrosas, son adictivas, ¿sí? Son, ¿cómo le voy a decir? Como una droga. Si para los adultos es peligrosa, ahora imagínese para los chamaquitos, para un niño de 8, de 10 años. Y hermano, usted no sabe, pero a veces, hermano, los celulares con darle touch, un niño puede tener acceso a material peligroso, a material que un niño, una niña no debería estar viendo. Y lo peor de todo, que a veces en las redes sociales, gente, hermano, meten esas filosofías de las cuales estamos hablando. Que son tus sueños, que nadie frustre tus planes, que esto, que aquello y que lo otro. Lo que hemos contemplado últimamente, hermano, que hay mucho niño rebelde, mucha niña rebelde, que los papás le quieren poner reglas, que les quieren poner límites, hermano, y los chamacos se enojan. ¿Sí? Ay, pastor, yo no estoy dándole, yo no estoy ofreciendo mis hijos a los demonios. Pero hermano, si tú lo estás descuidando, si tú lo estás dejando que las redes sociales los eduquen, que sus amigos en la escuela los eduquen, que sus amigos de la calle los eduquen, estás, hermano, entregando tus hijos a los demonios. Yo veo allá en la calle, allá donde vivimos, conocí chamaquitos que ya empezaban a salir, durante la pandemia salieron. Ya vi que no había clases, pues salían. Y conocí a varios, muy chamacos, así chamacos, 13, 14 años. Simples, la Biblia los define como simples, que todavía están pues, viendo el mundo, están descubriendo ya por sí mismos el mundo. Pero nunca falta en ese grupo de chamacos un abusado, uno ya vivido, ya maleado, y los enfría a todos, los influencia a todos. Ya he visto a lo largo de estos años, que fue la pandemia, fue que en el año 20, el año 20, han pasado 3 años, estos chamacos ya crecieron. Hay unos bien maleados, y andan en la calle, y andan altas horas en la calle, a las 11, a las 12. Veo chamaquitas jovencitas, que las conocí, hermano, pubertas, o sea, en la pubertad, mencitas todavía, ¿verdad? Así, con sus mocos y sus greñas, ¿verdad? Ajá, así, así, ya, así, y luego, así vistiéndose mal. Conocen otra chamaca que se maquilla, que le gusta andar enseñando el ombligo, poniéndose unos chorcitos, las influencian. Ahora esas chamaquitas que las conocí, niñas mocosas, ya a sus 14, a sus 15 años, andan con minifalda, andan con unos chorcitos bien cortitos, andan con los hombros descubiertos, andan enseñando el ombligo, andan a las 12, a la 1 de la mañana en la calle. Digo, ¿qué no tienen padres? ¿Qué no tienen una madre que les ponga
límites. ¿Pero qué dicen? Pues ahí los dejo que anden. Y hermano, es ahí donde están entregando a sus ídolos, a sus hijos, a esos ídolos. Y lo peor de todo, hermano, estamos hablando de gente incrédula, pero lo peor de todo, que haya gente dentro del pueblo de Dios que permita eso en sus hijos, en sus muchachos. Hermano, pídale a Dios y tenga el carácter de ponerle límites a sus hijos. La Biblia dice de estorbar a los hijos. Ya cuando tengan 18 años, ¿sí me está escuchando? Y si se saben valer por sí mismos, pues adelante vive tu vida. Pero yo creo los padres deben decir, mientras estés aquí en esta casa, mientras comas mi comida, vivas en mi casa, te bañes con agua caliente del gas que yo pago. Amén, hermanos. Mientras uses el internet que yo pago, te vas a someter aquí. Ah, que esto y que el otro, que quiero vivir mi vida. Ok, adelante. Sí, adelante, búscate un lugar, independízate, emancípate, dice la palabra. Busca un lugar, independízate, compra tu comida, compra tu ropa, paga tu luz, paga tu gas, paga tu internet. Y haz de tu vida lo que quieras. Pero mientras estés aquí, ¿sí me está escuchando? Ya me estoy subiendo mucho en este tema. Hermano, porque es inconcebible, hermano, que hay muchachos, hay hijos, que sus papás les dan todo y no quieren someterse a sus padres. ¿Por qué? Porque ya desde chiquitos, hermano, los entregaron a una vida sin límites, sin restricciones. Amén, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Recuerda, hermano, cuando el diablo se le presentó a Satanás se le presentó a Jesús y le dijo, todos estos reinos te los entregaré si postrado me adorares. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. A Dios servirás y a Él solo adorarás. No podemos mezclar la fe cristiana con las antiguas prácticas que teníamos en el mundo. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a hacer una breve oración. Dios Padre, gracias por esta palabra. Te pido, mi Dios, yo reconozco que a veces soy tosco para enseñar tu palabra. Son conceptos, son verdades que todos los cristianos deberíamos de tener. Bendiga esta invitación.